mi película, mi adaptación favorita. Bueno, ya nos vamos acercando. En el número 2 está otro ejercicio de adaptación cinematográfica que yo creo que es maravilloso. Crash, de David Cronenberg, otra película muy injustamente tratada en los años 90, en la última época en la que casi se podía hacer cine para adultos. Ya había poco, pero todavía se podía hacer. Es un film del año 1996. No confundir, por favor, este Crash con el ganador de una serie de Oscars que era como un episodio piloto de televisión políticamente correcto y demás. Este Crash, afortunadamente, se basaba precisamente en una especie, también no hay que decir, no es una especie de novela de J.G. Ballard, el gran autor inglés de ciencia ficción y de literatura, que falleció, por cierto, recientemente, y que, bueno, pues había experimentado mucho en el campo de la ciencia ficción, pero en un terreno que entonces, en la época de los años 60-70, se denominaba el de la New Thing, la nueva cosa, muy parecido a la nueva ola cinematográfica francesa, británica, etcétera, y donde pues, se intentaba llevar la ciencia ficción o utilizar elementos de ciencia ficción para llevar la narrativa a, bueno, pues como en Star Trek, a fronteras donde el hombre antes nunca había puesto el pie, ¿no? Por tanto, Crash, el que lo haya leído, es una historia de varios personajes obsesionados por los accidentes de coche y por la erotización de esos accidentes, por la posibilidad de convertir un elemento mecánico como es el coche en algo que se funde y se fusiona con el erotismo de la carne, y al mismo tiempo también una experiencia totalmente trágica y traumática como es la del accidente de coche y de tráfico en una experiencia vital, en una experiencia de renacimiento. La novela no tiene tampoco un argumento lineal y por tanto son más bien una serie de ideas filosóficas, de episodios expuestos por los personajes. Y David Cronenberg supo realmente convertir eso en una historia, contarnos una historia respetando totalmente el espíritu y gran parte de la letra del original, y es más, Crash, Ballard utilizó también en algunos momentos párrafos de exhibición de atrocidades, otro libro del propio Ballard anterior a Crash, con lo cual fue creando lo que podríamos llamar un equivalente visual cinematográfico a partir del Crash de Ballard, pero más universal y más próximo a toda la obra y el espíritu de Ballard. Una cosa que ya había hecho, o que no recuerdo si haría después o la había hecho ya, creo que la había hecho ya, con El almuerzo desnudo de William Burroughs, otra obra absolutamente imposible de traducir en imágenes y a la cual David Cronenberg se enfrentó utilizando partes de la novela experimental original de Burroughs, pero también partes de la propia biografía de Burroughs, de otros textos de William Burroughs, de textos de Paul Bowles, etc. Y finalmente llegamos ya al número 1 en el podium, en el pedestal absoluto. También voy a hacer una cosa, porque debo confesar antes de decir el número 1 que esta lista, si lo hubiera escrito hoy en vez de hace 2 días, sería posiblemente completamente distinta, o muy distinta. O sea que estas cosas de las mejores siempre hay que tomarlas con mucho cuidado y con papel de plata, porque son un poco coyunturales y la verdad que tenemos mucho morro y las variamos muy a menudo. Pero en general debo decir que, aunque a lo mejor no estuviera la número 1, siempre iba a estar esta película, porque considero que Apocalypse Now, que es la que ocupa el número 1 de esta lista, es posiblemente una de las mejores, si no la mejor, evidentemente, adaptación literaria a la pantalla. Como todos sabéis, la película sobre Vietnam de Francis Ford Coppola tiene su punto de partida, su origen en El corazón de las tinieblas, una novela corta de Joseph Conrad, publicada a finales del siglo XIX, en la que el escenario de Vietnam evidentemente no existía, sino que se trata del escenario del Congo colonial, pero donde básicamente la trama, no solo la trama argumental, sino la trama existencial de los personajes es la misma utilizada por Francis Ford Coppola en su recreación del universo de la guerra, porque habría que decir que más que una película obviamente sobre Vietnam, que también lo es, cuidado, es parte del genio de Coppola, lo que este hizo fue también, o sobre todo, crear un increíble espectáculo audiovisual capaz de transmitir en muchos sentidos lo que es de verdad el corazón de la guerra y por tanto el corazón de las tinieblas. Para ello Coppola contó con una serie de ayudas en el guión, entre ellas la de John Milius, un personaje absolutamente fascinante de la fauna del nuevo Hollywood, que ahora mismo está totalmente desterrado, el director de Conan el Bárbaro, entre otras muchas películas, y un tipo de lo más dudoso moral e ideológicamente, pero con una gran capacidad
narrativa y de convicción. Y también contó con Michael Herr, un escritor, periodista de primera línea, que había cubierto la guerra de Vietnam en un libro maravilloso que está publicado en nuestro país por Anagrama, que es Despachos de Guerra, y por eso digo que también es una película sobre Vietnam, porque Coppola quiso darle la verosimilitud suficiente como para contar con este periodista Michael Herr, y casi todos los monólogos del protagonista, que como recordáis interpretaba Martin Sheen, fueron improvisados, pero sobre monólogos escritos por Michael Herr sobre sus propias experiencias en Vietnam. Incluso hay episodios tomados directamente del libro. Pero lo más importante es que además Coppola supo llenar toda la película, todo Apocalypse Now, de referencias a la obra de Conrad, directas e indirectas. Muchos de los fragmentos de poesía que lee Marlon Brando al final de la película, en esos momentos absolutamente oníricos y maravillosos, que además se corresponden muy bien con el libro original de Conrad, son fragmentos de T.S. Eliot, de su famoso poema La tierra baldía, que el propio Eliot confesó le había inspirado parcialmente la lectura del Corazón de las tinieblas. El nombre del barco en el que viajan los protagonistas se llama Erebus, y el Erebus, o el Erebo, como todos sabéis, pues es el infierno de los antiguos griegos y romanos, y de hecho denominaba al dios de la oscuridad, es decir, el dios de las tinieblas. Por tanto, ese dios conradiano del Corazón de las tinieblas, de el horror. No obstante, Coppola supo introducir también pues, elementos de cambio, de reflexión, de modernización, obviamente, en muchos sentidos. Y yo creo que precisamente eso es lo que hace maravillosa y ejemplar esta adaptación cinematográfica, y es el hecho de que no permanece anclada en la literalidad. Y con esto ya voy a ir terminando, e incluso, bueno, no sé si tendremos tiempo por si alguien quiere hacer alguna preguntilla. Me imagino que vamos ya muy pillados de tiempo porque yo me enrollo muchísimo, y este es uno de mis temas favoritos sin duda, pero sí me gustaría concluir diciendo que prácticamente las 10 películas que he elegido, con alguna pequeña excepción, e incluso una excepción muy relativa, y sobre todo, y especialmente Apocalypse Now, están elegidas, y esta es la subtrama que os decía al principio, este es como el mensaje de autor. Me acuerdo que en ¿Qué tal Pussycat?, una maravillosa película de Cliff Donner, había un momento en que Peter O'Toole soltaba una justificación de todo su rollo y salía en la pantallita un letrero que decía mensaje de autor, mensaje de autor, mensaje de autor. Bueno, este es mi momento, mensaje de autor, y es el de decir que las adaptaciones, las mejores adaptaciones literarias a la pantalla, no son las que más respetan o pretenden respetar el texto original, sino las que dan una reinterpretación en términos cinematográficos, en términos visuales, de ese original literario. Las que crean, recrean o incluso reinventan completamente ese texto literario y lo convierten, por decirlo así, porque no tenemos otra terminología, en un texto visual, en un texto cinematográfico. Ahora mismo vivimos un momento en el que hay una especie de obsesión por el respeto y la literalidad con respecto a las obras que sirven de inspiración al cine, sobre todo al cine de Hollywood, pero en términos generales, sean tanto novelas, libros, como a veces cómics, etcétera, etcétera. Yo creo que en ese sentido el ejemplo para mí, la némesis absoluta de estos ejemplos que he dado, y en concreto de Apocalypse Now, sería El Señor de los Anillos de Peter Jackson, con todos mis respetos, donde creo que la absoluta obsesión por el detalle, por respetar en un 99,9% el original literario, le ha llevado al señor Jackson, que era uno de los directores más creativos de los años 90, a renunciar precisamente a casi cualquier creatividad o personalidad. Y yo, por ejemplo, en El Señor de los Anillos no encontraba por ninguna parte al director de Criaturas Celestiales ni al director de Brain Dead, entre otras, ¿no? Y ahora mismo existe, como digo, esa obsesión, que no es solo propia de Peter Jackson, sino generalizada, del miedo a que precisamente las cabras que comentaban aquello en el chiste se te echen encima porque no te pareces al libro, porque has fallado. Nada, tenemos muchos ejemplos, las versiones en cine del Código Da Vinci, la versión televisiva que hemos visto hace poco, por ejemplo, de Ken Follett, de la novela de las catedrales, etc. Hay una especie de miedo a que si no meto esto se me van a echar encima. Es que el foro de fans de Freaks en internet ha dicho que no sé qué. Es que ya me... Y eso está arruinando completamente el ejercicio cinematográfico de la adaptación.